Este es el segundo vídeo del concurso al que os dije que me iba a presentar y que había propuesto Chuizo sobre la creación de web nicho o la creación de un blog nicho. Y en el vídeo 1 ya te contaba por qué me he tirado a esta locura. Hola creadoras y creadores, esto es Creando Blog y vas a ir viendo en estos vídeos cómo se puede hacer un blog de nicho cuando no eres un nichero. Hablando de nichero, casi todo lo que he aprendido en este sentido es un poco en plan autodidacta y ayer olvidé mencionar a Luis Villanueva y Mario Camacho. Y después de arreglar el olvido de ayer, contarte que hoy vamos a ver dos pasos. El primero, te voy a contar qué nicho he elegido y por qué. Dentro de ese punto vamos a ver el volumen de búsquedas que tiene la palabra clave en cuestión, el cómo hago yo esas búsquedas, que tampoco me he comido mucho la cabeza, y el por qué he tomado la decisión. Y en el segundo punto te cuento en directo y en real los primeros pasos de iniciar este nicho, que por cierto va a ser un nicho de Amazon. Y esos pasos son decidir qué dominio voy a elegir y contratar el dominio. Y lo podrás ver todo aquí y ahora. Vamos a por la primera parte. ¿Qué nicho es el que he elegido y por qué? Y nos vamos a ver la pantalla. Y el nicho que he decidido hacer, más que un nicho, es un micronicho. Me voy a centrar en los prismáticos astronómicos. Entre otras cosas porque, como te comentaba en el vídeo 1, este es el segundo nicho que me atrevo a hacer. Y el primero solo lo he empezado hace un mes y medio. Y una de las recomendaciones que, por ejemplo, hace Dani Llamazares es que si vas a empezar con tu primer nicho, es mejor coger un micronicho que te va a resultar pues más fácil aprender. Pero el primero que yo he empezado es sobre el tema de las parrillas. Si quieres curiosear, está en alaparrilla.es y al final pues eso es un nichito ya un poquito más grande porque permite muchísimas categorías. Con el nicho prismático astronómico pretendo trabajar para este concurso un nicho mucho más acotado, mucho más pequeño y que pueda ejecutarlo en plazo para ir presentándolo. Y lo primero que he hecho y que ya lo tengo preparado para no perder aquí mucho tiempo es buscar en Google prismáticos astronómicos. Y aparte de que ya aquí con la herramienta esta de Keyword Surfer ya me da que hay unas 1600 búsquedas al mes en España aproximadamente. Son poquitas, pero creo que lo justito para poder hacer un nicho. Y a continuación pues veo el tipo de páginas que me muestra Google. Y como puedes ver, en general hay unas páginas pues bastante genéricas. En principio parece que no hay ningún micronicho que esté bien posicionado en las primeras posiciones de Google. Así que creo que podría haber una posibilidad. Una vez que ya le he echado un vistazo a Google, ya sé que la palabra clave principal, prismáticos astronómicos, tiene unas 1600 búsquedas al mes de promedio, me he ido a Google Trends para ver qué búsquedas tiene prismáticos astronómicos. Y como ves aquí, pues no son muchas y además es a pico. Tiene temporadas. No me voy a entretener mucho más en esto, pero sí que me he fijado que hay fechas como el inicio del verano, en la proximidad de las navidades y también la época del Black Friday y otros momentos del año en los que puntualmente suben estas búsquedas. Y lo siguiente que he hecho es irme a la herramienta DinoRank, que todo lo anterior era gratuito. Esta es una herramienta de pago, pero dentro de las herramientas SEO es, desde mi punto de vista, muy fácil de usar, tiene todo lo importante para poder trabajar un blog, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente, y también creo que tiene más que suficiente para hacer o preparar cualquier tipo de proyecto web o en este caso un nicho de Amazon. Comparado con el resto de herramientas de análisis de palabras clave o cualquier otra herramienta de SEO, el precio es muy económico y por eso la uso porque tiene muchísima potencia. Bueno, pues aquí una de las cosas que nos permite hacer es un Keyword Research, una búsqueda de palabras clave y aquí pues yo he puesto prismáticos astronómicos. Una de las primeras cositas que podemos ver y que confirma lo que antes os decía en Google Trends es que el volumen de búsqueda pues varía mucho con respecto a los meses. Vemos que por ejemplo en enero sí que anda en la media de 1600 búsquedas, pero luego en febrero baja a 1000 y así pues va pasando todos los meses. Luego en verano vemos que hay un repunte y en agosto pues van las búsquedas a 3600 y a partir de ahí se va manteniendo hasta que se acerca a las navidades con también otras 3600 búsquedas. No es un nicho evergreen, es un nicho que tiene sus picos, pero como he visto en Google que teóricamente hay poca competencia, creo que se puede aprovechar. Y hablando de poca competencia, el siguiente paso que he dado es irme a
Don Dominio. Me voy a Don Dominio porque te da infinitas posibilidades, ¿vale? Al final no lo he contratado con ellos porque no tengo cuenta, no tengo nada hecho con ellos y ahora os digo cómo lo he contratado. Y he buscado el dominio prismáticosastronómicos.es y me he llevado una sorpresa en el sentido de que todo esto está muy libre. Puede significar que me estoy metiendo en un nicho en el que muchos nicheros no se han metido porque estoy cometiendo algún tipo de error, que para eso soy nuevo, y me estoy metiendo en un nicho que no debería meterme. Puede ser. Pero por otro lado es un indicador de que hay bastante poca competencia. Os pongo un ejemplo. Una opción que he descartado es la de freidoras sin aceite. Para empezar, hasta no hace mucho ni siquiera sabía que eso existía y he visto que se venden muchísimas en Amazon y que hay muchísimas búsquedas. De hecho, si nos vamos a DinoRank y ponemos freidora sin aceite, pues vemos que el volumen de búsqueda es brutal con respecto a lo que yo estoy haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta prueba yo ya la hice y aquí es más difícil coger un dominio que cualquier cosa. Y aunque no están bien posicionados, sí que curioseando estos dominios me di cuenta que había un montón de nicheros, algunos haciendo alguna web bastante buena, otras muchas bastante feas, por no usar otra palabra, y entonces descarté freidora sin aceite, porque creo que aun siendo también un micro nicho, aquí viene empujando una competencia brutal. Así que para este proyecto lo he descartado, por ese motivo. Y llegados a este punto, lo siguiente que tengo en cuenta para tomar lo que es la decisión, pues es venirme a Amazon y ver que haya productos que se vendan. Para ver si hay productos que se venden, pues lo que suelo hacer es seleccionar los que tienen así como más de 4 estrellas y luego, buscando por prismáticos astronómicos, aparte de los patrocinados que vamos viendo por aquí, empezamos a ver ya algunos prismáticos con muchísimos comentarios, 2000, 11.869. El caso es que hay muchísimos comentarios, con lo cual es que estos productos Amazon los vende. Claro que pueden que no se estén vendiendo como prismáticos astronómicos, sino como prismáticos. Eso lo he tenido en cuenta. Pero también he analizado que en Google, que si me meto en prismáticos, ahí sí que hay más competencia, ya hay nichos posicionados. Entonces por eso me he ido a un micronicho más concreto, que también soy consciente de que si en ese micronicho me abro hueco, dentro de prismáticos astronómicos, puedo meter prismáticos casi de cualquier tipo, con lo cual podré ir ampliando en el futuro. Creo que es un nicho ampliable. Bueno, ahí podéis ver pues que sí que hay muchos y con muchos comentarios. Y además hay una horquilla de precio con bastantes unidades que fluctúan entre los 50 y los 200 euros, que es un abanico de precios que, por lo que he escuchado y he leído, es bueno para manejarse en los nichos porque ni es demasiado barato, que te da poca comisión, ni es demasiado caro como para que te tengas que pensar mucho tiempo si lo vas a comprar o no, porque la cookie de Amazon dura 24 horas. Así que me voy a tirar a esa banda de precios en los productos que iré seleccionando a futuro. Y por esta suma de motivos es por lo que voy a coger este micro nicho. A ver cómo sale. Ese es el motivo. Creo que es un nicho que tiene poca competencia. Sé que es un nicho poco trabajado por otros, con lo cual puede ser un indicador de riesgo de que no sea un buen nicho, lo sé. Y a pesar de los riesgos que puede tener empezar un nicho que no se haga bien, he decidido coger prismáticos astronómicos. Por los motivos que has visto anteriormente, es decir, tiene un volumen de búsqueda pequeño, pero tiene, he visto que hay como poca competencia, eso puede ser un punto negativo, igual es que no es un buen nicho, por eso tiene poca competencia. Creo que a futuro puede crecer, tiene suficientes productos en Amazon que se venden en un precio que me interesa. Y por último, yo tengo unos prismáticos que uso para el tema de la astronomía. No soy un gran experto, pero sí es un tema que me gusta, que me divierte y al que no me importa dedicarle mi tiempo pues viendo productos, aprendiendo más, viendo vídeos, leyendo artículos que tengan que ver con la observación astronómica vía prismáticos. Tuve un telescopio, se me quedó grande y me pasé a los prismáticos. Y de ahí me ha venido un poco la idea de elegir este nicho. Yo tuve unas dudas que no resolví a tiempo y espero con este nicho también poder ayudar al usuario, no solo vender. Y ya de vuelta a la pantalla, vamos al tema del dominio, que como decía, va a ser prismáticos astronómicos. No lo voy a contratar con Don Dominio y tampoco voy a contratar el .es, voy a contratar el prismáticosastronómicos.com. Pero es probable que como en Don Dominio son económicos, puede que compre algunos más por dejarlos ocupados. Pero donde hago yo la contratación es dentro de mi cuenta de SiteGround, que bueno, es un proveedor de hosting al que me he cambiado no hace mucho y la verdad que la experiencia está siendo muy positiva. Anteriormente estaba con Professional Hosting y también estaba bastante contento. Me funcionaba bien, pero tenía ganas de probar porque cada X años
es una cosa de la que suelo hacer, por probar otros servicios y seguir intentando estar con el mejor. Que por cierto, Rayola Network es uno de los que he valorado mucho, muchísimo, y yo no, pero puede que un familiar muy cercano a mí sí que empiece un proyecto y lo hagamos con Rayola, porque yo le voy a ayudar y tengo ganas de probar el servicio. Esto es un pequeño guiño publicitario para uno de los patrocinadores de este concurso. El caso, y esto ya lo hago más para los seguidores habituales de mi canal de Creando Blog, porque nunca lo he hecho con ellos, pues voy a contratar ahora en directo el dominio prismáticosastronómicos.com en SiteGround. Es tan fácil como que lo añado a la cesta de la compra y como el proveedor ya tiene mis datos, pues directamente ya puedo ir a configurar el sitio. Nada, y ya tengo yo aquí mi dominio. Ya tenemos contratado el dominio y ya hemos tomado una decisión quizá la más importante de todas. Y ya que estamos, suscríbete, dale al like, deja un comentario, pregunta y comparte este vídeo para que le pueda servir. Que mi objetivo es que pierda el miedo a meterse en el mundo de los blogs a cualquier persona y sea un blog del tipo que sea, incluidos los blogs nicho. Nos vemos pronto. Chao. De nicho con productos y ya está. Y sin más. Esto fuera.